Y nos encontramos en vivo. Hola, bienvenidos a la hora del lonche con Avance, un espacio para convivir, aprender y celebrar unidos como comunidad. ¿Sabían que estudios muestran que los niños criados con respeto tienden a desarrollar mayor seguridad emocional y mejores habilidades sociales en la adultez? Por más de 30 años, Avance North Texas ha mantenido su compromiso con la familia, brindando apoyo a los padres, fomentando el desarrollo infantil y trabajando por un futuro más sólido. Agradecemos su asistencia a nuestro encuentro mensual en vivo, un espacio de aprendizaje e intercambio enfocado en el bienestar familiar. Soy Alejandra Alfaro y desde hace ya 6 años formo parte de Avance, donde he tenido la oportunidad de acompañar a nuestros participantes en diferentes logros de objetivos que ellos tienen. En la actualidad estoy a cargo del programa de Hub, supervisando a un equipo de visitantes con la misión de fortalecer el bienestar integral de las familias que participan. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de este espacio. Mi nombre es Gladys Urdaneta y tengo el privilegio de formar parte del equipo de Avance como visitante. En este rol acompaño de cerca a familias, principalmente de origen latino, brindándoles apoyo, recursos y orientación para fortalecer la crianza, impulsar el desarrollo infantil y fomentar hogares más unidos y resilientes. Muchas gracias, Gladys, como siempre, por acompañarme. Es un placer siempre compartir pantalla con usted. Y bueno, ahora le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Cristina Mourelo. Ella es directora de Asesoría Educativa Infantil y nos está acompañando desde España. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida y permitirle que se presente. Cristina, un placer tenerte el día de hoy con nosotras. Si gustas presentarte, decirle un poquito de usted a las personas que se están uniendo a este en vivo, si gusta presentarse. Hola, buenos días. Bueno, para mí es una alegría y un placer estar aquí con todos vosotros. Soy Cristina, la directora de la Asesoría Educativa Infantil y llevo años dedicándome al acompañamiento a familias en la crianza de niños de 0 a 6 años, así como a la formación de maestras y de educadoras. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos toca y que nos gusta bastante, que es la disciplina positiva y cómo podemos aplicarla en casa para educar con respeto, con firmeza, con amor, ¿vale? Bienvenida, Cristina. Queríamos comenzar haciéndote la siguiente pregunta. Ujú. ¿Qué es exactamente la disciplina positiva y en qué se diferencia del castigo tradicional? Vale, mira, primero hablemos de qué es la disciplina positiva, porque hay muchas familias que piensan que la disciplina positiva es ser permisivo o pues dejar que el niño haga lo que quiera. Pero pues esto no es así. La disciplina positiva lo que hace es combinar respeto con firmeza. Y no se trata de castigar, sino de enseñar al niño a comportarse de una manera adecuada y a entender lo que siente en cada momento. Entonces, la diferencia con el castigo tradicional es que el castigo lo que busca es que el niño obedezca por miedo, que sienta miedo y se paralice. Entonces, en la disciplina positiva, lo que buscamos es que el niño aprenda y se sienta acompañado. Entonces, por ejemplo, en lugar de gritar, pues deja eso, podemos decir, vamos a recogerlo juntos para que no se rompa. Entonces, así lo que hacemos es que no solo frenamos la conducta, sino que además lo que hacemos es enseñar cómo debe actuar el niño. ¿Vale? Entonces, es decir, que al final, en resumidas cuentas, es que la disciplina positiva lo que hace es poner una mirada diferente a la hora de enseñar. Nos ayuda a recordar pues que los niños no nacen sabiendo y que necesitan paciencia de nuestra parte para poder aprender. Me gusta mucho lo que dice Cristina. Ellos no saben todo y muchas veces como adultos es nuestro trabajo también enseñarles. Y es la siguiente pregunta. Queremos saber cuál es el rol del adulto en la disciplina positiva y por qué es tan importante el modelaje. Pues mira, esta pregunta es clave a la hora de intentar llevar a cabo una disciplina positiva, porque en la disciplina positiva el adulto es el modelo.
Entonces, los niños aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice. Entonces, si nosotros gritamos, ellos aprenden que gritar es la forma de manejar los conflictos o de hallar una solución. Pero si nosotros estamos tranquilos y usamos palabras para resolver problemas y proponemos soluciones, entonces ellos aprenderán lo mismo. Por eso, por eso en la disciplina positiva es tan importante cuidar nuestro propio estado emocional también, que es la parte más difícil. Porque si nosotros nos sentimos desbordados, el niño también se va a desbordar. Y esto a veces pues, nos tiene que llevar o tenemos que ser conscientes de que necesitamos tomarnos un momento para respirar antes de reaccionar. Y esto pues marca una gran diferencia a la hora a la hora de educar a los niños. Entonces, en esta nueva forma de educar, lo que yo siempre digo es que se nos presenta pues, un reto también a nosotros mismos, porque como adultos, pues muchas veces no sabemos cómo parar, no sabemos cómo respirar. Y nos hace que tengamos que tener una mirada más introspectiva, es decir, que tengamos que mirar hacia adentro de nosotros mismos y saber por qué reaccionamos así, qué necesitamos, qué es lo que nos está poniendo nerviosos, ¿no? Y esto pues es la parte pues, más complicada de la disciplina positiva y la que lleva mucho más entrenamiento. Claro, y es que también nadie ha dicho que es sencillo implementar disciplina positiva. No sé si les ha pasado en ocasiones, yo he escuchado de amistades que dicen, no, es que mi hijo tiene un carácter muy fuerte. Y muchas veces dicen, es que así nació. Y hay veces en la que uno, ¿verdad?, observa y dice, ¿lo aprendió o realmente nació con ese carácter, ¿verdad? Muchas veces Por supuesto. explosivo, diferentes palabras, ¿verdad? Pero es muy importante lo que nos comenta Cristina, Sí. este tema y del modelaje sobre todo. Sí. Sobre todo hay muchos niños que decimos que son muy movidos, que tienen mucho carácter. Y la mayoría de veces que yo me he encontrado con familias que dicen esto es que la mamá o el papá son iguales, son Ujú. igual de movidos. Sí, exacto. Además de ese modelamiento de emociones o de carácter o de conducta de los papás, ¿influye de alguna otra manera el estado emocional del adulto en la conducta del niño? Pues mira, los niños, sobre todo en la primera infancia, aprenden a regular sus emociones a través de nosotros, a través del adulto. Es decir, lo que nosotros sentimos y cómo lo expresamos afecta directamente en cómo ellos se sienten y cómo van a actuar. Por ejemplo, lo que os decía, si nosotros estamos tranquilos y estamos seguros, el niño se siente protegido y suele reaccionar con calma. Pero si nosotros estamos estresados, nerviosos, eso, desbordados emocionalmente hablando, ellos también se alteran, aunque no haya un motivo aparente, ¿no? Y esto es algo que pasa, pues, incluso sin que digamos nada o incluso sin ni siquiera abrir la boca, sin decir una palabra, simplemente con nuestros propios gestos. Sí, y bueno, ahorita nos están viendo ya 32 personas, se han unido al en vivo y por favor si hay preguntas usen el chat para hacerlas. Tenemos aquí a Cristina, pero creo que muchas personas que tenemos niños a nuestro cargo, que somos padres, podemos a veces darnos cuenta tarde que nuestras emociones los afectan a ellos también y podemos ver sus caritas, ¿verdad? Que a veces notan, ay, mamá hoy está Sí, molesta, está estresada y claro, ellos no lo ven con esas palabras, con ese vocabulario, pero claro que lo sienten y pues van a actuar de acuerdo a eso, que muchas correcto. veces no saben el por qué, simplemente Sí, reaccionan. sí, Entonces es un tema muy importante y a veces como padres tampoco somos expertos, tampoco hay un manual que nos enseñó a ser padres y por eso estamos aquí para aprender. Mi pregunta correcto. es... ¿Por qué las amenazas, los gritos, los castigos no son efectivos a largo plazo? Pues mira, esta es una gran pregunta porque, bueno, la mayoría de nosotros hemos sido criados pues, con los castigos, con las amenazas. Entonces, tradicionalmente hablando y durante muchos años se vio que era un sistema con el que se podía implementar disciplina, ¿no? Y conseguíamos la obediencia, la obediencia. Entonces, gritar o castigar, digamos que puede funcionar en el momento, pero no enseña nada. Entonces, el niño al final lo que aprende es a obedecer por miedo, no porque entiende lo que debe hacer,
o lo que se espera de él. Entonces esto al final, a largo plazo, lo que puede generar es resentimiento, rebeldía o incluso miedo a equivocarse. Y bueno, y esto al final lo que también lo que hace es que repercute también en la autoestima y la seguridad emocional del niño. Al final se ven muy afectados porque si constantemente se le amenaza, pues lo que va a conseguir es que dude de sí mismo. Es como, vale, pero ¿y qué tengo que hacer? O mejor no me muevo y así no me castigan, así no me gritan, así no me dicen nada. Entonces, cuando tenga un problema, yo siempre me paro a pensar en una frase de cuando tengo un problema, ¿qué voy a pensar? Voy a llamar a mi madre o voy a llamar a mi padre y me va a decir, ¿te mato? O sea, ¿me va a matar o me va a ayudar? ¿No? Y esto es el punto de inflexión que está tratando de poner la disciplina positiva para que seamos capaces, o sea, para que los niños sean capaces de buscar esa ayuda y no teman la reacción de un adulto, sino que simplemente busquen la solución y que realmente se produzca el aprendizaje que deseamos y no solo el paralizarlo y conseguir la obediencia con el miedo, como decía. Cristina, dijiste que estas amenazas pueden influir en la autoestima y en la seguridad de los niños. ¿Podrías detallar un poco más este punto o Sí, esa mira. relación o cómo pueden influir? Sí, mira, cuando usamos amenazas porque queremos que un niño haga algo o deje de hacer otra cosa, lo que podemos conseguir, como bien os decía, es que obedezca en ese momento, pero a largo plazo los efectos no son positivos. Entonces el niño aprende a actuar por miedo y lo que os decía, no porque entiende que está bien o que está mal hacer una cosa, ¿no? Entonces esto tiene un impacto directo en su autoestima porque si constantemente le estamos diciendo cosas como, si no haces esto te vas a quedar sin merienda o si te portas mal te voy a castigar, al final lo que un niño, lo que le empieza a pasar al niño es que empieza a dudar de sí mismo, a pensar que no puede controlar sus acciones y que siempre va a equivocarse. Entonces, y pues ya no solo es la autoestima lo que se ve afectada, sino también la seguridad emocional, porque al final el niño puede sentirse inseguro respecto a su relación con los adultos, temer bueno, a todas las reacciones o incluso volverse mucho más desafiante para ir probando los límites. Es decir, en otras palabras, es que no solo aprende miedo, sino también aprende que no puede confiar plenamente en un adulto como figura de apoyo, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, así un ejemplo para que lo terminemos de entender, ¿no? Pues imaginad que un niño pues, no quiere recoger sus juguetes y lo amenazamos con quitarle el juguete que le gusta. Vale, puede que recoja los juguetes, sí, porque le has puesto la amenaza y al final lo va a hacer. Pero esto lo hará con resentimiento o con miedo. Y lo que no habrá aprendido es a respetar los límites ni a responsabilizarse del recoger los juguetes. En cambio, si lo que hacemos es validar su emoción y le guiamos con calma, como por ejemplo, pues veo que no quieres recoger los juguetes, ¿quieres que lo hagamos juntos? ¿Quieres que yo te ayude? Pues con esto lo que hacemos es enseñarle a manejar la frustración y a la vez a colaborar, pero sin dañarle la autoestima, ¿vale? Entonces la clave al final está en recordar siempre que todas las emociones del niño son válidas, pero no todas las conductas son aceptables. ¿De acuerdo? Entonces, acompañarle desde la calma y el respeto es lo que realmente le hace sentir seguro, valorado y capaz de aprender. Y conforme esto se va trabajando, pues obviamente su seguridad emocional y la autoestima se incrementan porque va viendo que es capaz de hacer las cosas y capaz de resolver los problemas por sí mismo. Cristina, tocando este mismo tema de la autoestima, Ujú, a veces he escuchado que también la forma en que verbalizamos ciertas cosas, ¿verdad? O ujú. expresiones que les decimos a ellos, comentarios que les decimos a ellos mismos, pueden dañar esa autoestima. ¿Tiene que ver también allí? Como Obviamente por todo ejemplo, influye. cuando le decimos, Eres un tonto, no eres capaz no lo puedes hacer" o algo así. Entonces, entra en esa, am,
allí, o sea, entra Y que si influye en en la ese aspecto. autoestima, Sí, sí, exacto. obviamente, al 100% influye de forma directa, porque al final es una etiqueta que se le va poniendo al niño. No es lo mismo decirle, no te preocupes, mira, se ha caído, yo entiendo que te has enfadado, pero mamá está aquí o papá está aquí y te voy a ayudar. No es lo mismo que decir, ay, pero de verdad es que pareces bobo, ¿cómo se te ha caído otra vez? ¿Me explico? Ujú, Al final es ir dándole un mensaje que directamente le va afectando su autoestima, porque la siguiente vez, a la siguiente que intente hacer algo, no va a querer ni intentarlo, no lo hará. Preferirá quedarse quieto antes de llevar a cabo alguna otra acción Ujú, o resolver algún problema. Se quedará claro. paralizado. Y bueno, nuevamente ya son 49 personas que se han unido y que están viendo este en vivo. Y hay una pregunta que quisiera leer. Sé que estamos hablando de la primera infancia, Cristina, pero la señora Monse Escobedo dice si es igual con hijos adolescentes o cómo se puede, cómo es recomendable hablar con ellos para que escuchen. Es igual, la disciplina positiva sirve tanto para la primera infancia como para la adolescencia. La clave está en que, bueno, yo en la consulta me estoy encontrando problemas con adolescentes en ese sentido porque están intentando establecer ahora unos límites de forma respetuosa y establecer la disciplina desde otro punto de vista, y cuando un niño desde bien pequeño ha sido criado desde el miedo y desde el castigo, dar este giro en la adolescencia es complicado. Entonces, si lo hemos instaurado desde la primera infancia, es muy fácil aplicar la disciplina positiva en la adolescencia. Pero si en la primera infancia no lo hemos hecho, hay que tener cuidado. Muy bien, muchas gracias y también gracias por hacer esa pregunta. Anteriormente mencionabas que muchas veces el gritar, el poner castigos, el amenazar es algo quizá con lo que crecimos nosotros y Ujú. queremos hacer un cambio. Para esas familias que quizá no sepan cómo hacerlo, cómo comenzar, ¿cómo podrías decirle a ellos? De esta manera tú puedes establecer un límite claro. ¿Cómo pueden las familias hacerlo? Pues mira, cuando hablamos de límites claros, hay algo que veo mucho en las familias y que quiero explicar porque al final genera mucha confusión. Y los límites no se piden por favor. ¿Vale? Entonces, no estoy diciendo que no seamos educados, no estoy diciendo que no seamos respetuosos con los niños. Claro que sí, pero una cosa es ser respetuoso y otra muy distinta es pedir un favor cuando en realidad lo que estamos marcando es un límite. Os pongo un ejemplo. Cuando le decimos, ¿puedes recoger los juguetes, por favor? Al final el mensaje que recibe el niño es que tiene la opción de decir que no, porque es como, ¿los puedes hacer, por favor? Y yo pienso, ah, pues yo no quiero recogerlos, ¿no? Entonces, al final, como un favor se puede aceptar o rechazar, pues el niño no llega a percibir que eso es un límite claro y se está marcando por parte del adulto. Entonces, después pasa que, pues el niño nos recoge, nosotros nos enfadamos, subimos el tono, repetimos 1000 veces lo mismo, y ahí es donde empieza el conflicto. Porque un límite claro suena diferente, suena a, es momento de recoger los juguetes. Y lo decimos con calma, con seguridad, con enfado. No es una orden con un grito, pero tampoco es una pregunta. Porque muchas veces pues también decimos, ¿quieres guardar los juguetes? Que lo he dicho ya muchas veces. Y yo por dentro se ha imaginado un niño. Es que un niño pensaría, ¿y si no? No quiero guardarlos. O sea, me estás preguntando, ¿quieres guardar los juguetes? Yo no quiero guardarlos. Entonces, ¿por qué tengo que percibirlo como una orden? ¿Por qué tengo que percibirlo como si fuera un límite? Entonces, esto no quita que podamos acompañar, porque también podemos decir, ahora recogemos los juguetes. ¿Quieres empezar por los coches o por los bloques? Entonces, ahí sí que podemos preguntar, pero porque estamos dando elección. Pero el límite ya está claro, ya es vamos a recoger los juguetes, ¿vale? Entonces, cuando los límites se expresan así, los niños se sienten mucho más seguros. Eh, es, les marcamos la directriz, les marcamos el camino y les estamos diciendo lo que queremos y lo que estamos esperando, ¿vale? Entonces, em, si no, lo que generamos al final es confusión, porque un niño se pregunta continuamente, ¿esto es obligatorio o no es obligatorio? ¿Vale? Entonces, lo importante aquí es recordar que los límites claros y bien puestos no dañan, al contrario,
dan estructura, seguridad, calma. Y lo que descoloca al niño no es el límite, es la incoherencia, ¿vale? Entonces, es que si tú me has estado preguntando 1000 veces, quieres guardar los juguetes y yo no quiero, entonces ¿por qué de repente me gritas? Y aquí yo lo que quiero decir es que muchas veces cuando yo digo, es que hasta que yo no le grito y hasta que yo no digo algo no me hace caso, ¿no? Pues al final, ¿por qué es? Porque cuando yo grito ya le digo la orden clara, ya le digo, guarda los juguetes, ¿no? Y entonces ahí es cuando no lo percibe como un límite confuso. Muy bien. Bien, Me parece muy, muy claro lo que acabas de comentarnos. En caso de que mi hijo cruce ese límite, no cumpla con ese límite, yo ya lo establecí, voz firme, di Ujú. puse mi límite. Si mi hijo Sí. no sigue, ¿qué pudiera yo hacer? Pues ahí es que es lo que, mira, esto me lo encuentro yo continuamente en consulta, porque muchas veces dices, es que yo lo tengo que decir muchas veces y no me escucha. Primero tenemos que repasar qué es o cómo estamos diciendo las cosas nosotros, ¿vale? Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar es cuando si yo, por ejemplo, pecamos mucho de hacer esto. Yo tengo muchas tareas en el día a día y necesito hacer un montón de cosas y no me puedo parar, ¿no? Entonces es como ay, está tranquilo. Bueno, pues yo sigo haciendo cosas. Y voy y le digo, guarda los juguetes, venga, que ya es la hora de cenar. Y yo sigo haciendo cosas. Y vuelvo y otra vez y le digo, guarda los juguetes, pero yo sigo haciendo cosas. Vale. Aquí que conseguimos que el límite deje de tener sentido y que mi autoridad yo la he perdido directamente. Porque si yo le estoy diciendo guarda los juguetes, pero me estoy yendo y no le estoy acompañando para hacer lo que le estoy pidiendo, entonces ¿de qué sirve? ¿Qué estoy haciendo? Y ahí es cuando no conseguimos que nos escuchen o que no nos hagan caso a la primera. Y la clave es esa. Cuando pongamos el límite firme, lo que tenemos que hacer es acompañarle y hacerle que lo cumpla. ¿Vale? Ujú. Muy bien. sí, muy bien. Cristina, ¿cuándo una familia puede buscar ayuda o saber que su hijo necesita ayuda a nivel emocional? Pues mira, muchas familias a mí me preguntan cómo saber si lo que le pasa a su hijo es una etapa normal o si en cambio pues necesita un acompañamiento emocional más específico. Y esta es una duda pues muy habitual, que yo me la encuentro mucho, mucho en consulta. Y lo primero que quiero decir es que no todos los berrinches, o sea, las pataletas, no todos los miedos o todos los cambios de humor significan que haya un problema. La clave está en la intensidad, en la frecuencia y en el tiempo que se mantiene ese comportamiento. Una de las primeras señales a las que debemos prestar atención, sobre todo, son los cambios bruscos en la conducta. Un niño que de repente está más irritable, más agresivo o al contrario, pues muy apagado o retraído, lo que nos está diciendo, o sea, nos dice algo a través de su comportamiento. Y otra señal también importante son las dificultades para gestionar las emociones. Cuando hay explosiones emocionales muy frecuentes, miedos intensos, ansiedad al separarse de los padres o incluso conductas como chuparse el dedo, morder, arañar, pues es decir, comportamientos disruptivos, ¿vale? Y, y también debemos observar cómo se relaciona con los demás. Cuando hay dificultades para jugar con otros niños, cuando hay aislamiento, cuando hay rechazo constante, por ejemplo, pues en el colegio, o que hay situaciones sociales que quieren evitar, puede ser también señales de que hay un malestar emocional, de que hay baja autoestima, de que hay una personalidad poco desarrollada. Y en estos casos también muchas veces el cuerpo habla. Cuando hay dolores de barriga, dolores de cabeza frecuentes, cuando hay problemas de sueño, pesadillas, cambios en el apetito, ¿vale? También podemos saberlo con las conductas regresivas. Cuando un niño que ya controlaba el esfínter en el sueño de la noche, en el sueño nocturno, pero después empieza a volver a mojar la cama o se empieza a volver a hacer pipí encima a lo largo del día, o quiere volver a chuparse el dedo, o reclama también la presencia constante de un adulto, cosa que antes ya no hacía y estaba tiempo jugando solo. Pues todo esto al final son muchas señales y muchos indicadores de que dicen, ojo, alerta, que tu hijo no está emocionalmente hablando bien, ¿vale? En consulta yo, por ejemplo, hace
hace más o menos un mes, me encontré con una familia que querían, bueno, estaban teniendo problemas porque la niña tenía ya cerca de 4 añitos y seguía chupándose el dedo. Eh, el problema no era en sí el chuparse el dedo, porque al final es como, bueno, ya dejará de chuparse el dedo, ¿no? Este tipo de respuestas las escuchamos a diario y, bueno, eso no pasa nada, ya se le pasará y ya dejará de chuparse el dedo. Pero el chuparse el dedo al final reveló que había pues una adaptación mal hecha al divorcio de los padres. También detectamos que había un pequeño bullying en el colegio. Entonces, al final de algo tan simple que era el chuparse el dedo en una edad que no correspondía, pues lo que llevaba detrás era mucha más carga emocionalmente hablando. Y ahora que has hablado de comportamientos que surgen, que no veíamos antes y surgen, una de las familias pregunta, la señora Graciel, ¿cómo Ujú. manejar un comportamiento nuevo? Por ejemplo, si en la escuelita el niño aprende un comportamiento y lo lleva a casa, sabiendo que las reglas de casa no permiten ese comportamiento, ¿cómo puede ella manejar esa situación sin caer en los castigos? Pues buscando siempre fomentar la parte positiva. Cuando un niño empieza a hacer algo negativo, solemos remarcar mucho el comportamiento negativo. Es como empezamos, pero si ya te he dicho que no lo hagas y por qué estás haciéndolo y por qué tal. Y es la frase que tenemos durante todo el día, a lo largo del día y de todas las horas, y estamos pendientes de que ese comportamiento no lo haga. Y entonces de repente nos olvidamos de la parte positiva y dejamos de elogiarle en otras conductas positivas que sí que está haciendo a lo largo del día. Entonces, cuanto más ignoremos ese tipo de conducta, antes se erradica. Muy bien. ¿Y cómo ayuda la disciplina positiva a desarrollar inteligencia emocional en los niños? Pues mira, la disciplina positiva ayuda a desarrollar la inteligencia emocional porque el niño aprende a reconocer lo que siente y a expresarlo de una manera adecuada. Y porque al final es la base de la autorregulación emocional y de las relaciones sanas con los demás. Como bien os decía anteriormente, la disciplina positiva lo que busca sobre todo es que el niño entienda lo que está sintiendo y acompañarle en esa emoción que está sintiendo. Entonces, si nosotros vamos poniendo nombre a las emociones que el niño va sintiendo, esto le ayuda a desarrollar la inteligencia emocional. Cristina, ¿y qué estrategias recomiendas para enseñar a los niños a identificar y nombrar sus emociones? Bueno, estrategias hay cientos, ¿vale? Pero para que un niño pueda gestionar sus emociones, primero lo que tiene que saber es qué le pasa por dentro. Y eso no es algo que nazca solo, se aprende y sobre todo se aprende principalmente en casa o a través del adulto, como decía anteriormente, que el adulto es el modelo. Entonces, la primera estrategia y la más importante es poner palabras a lo que el niño siente. Muchas veces el niño pues no sabe decir estoy frustrado o estoy triste o estoy enfadado, pero su cuerpo y su conducta sí que lo están diciendo y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir, es donde es nuestro papel, es nuestro trabajo. Entonces, frases como veo que estás enfadado o te noto triste o te noto frustrado o esto te ha dado mucha rabia. Pues todo este tipo de frases lo que ayudan es a que el niño pueda empezar a identificar sus propias emociones y no hace falta, pues, no hace falta acertar siempre. O sea, aunque no demos en el clavo, porque muchas veces pues, no sabemos si es un niño que está frustrado o está solo enfadado. O sea, pero bueno, la cuestión es que él tiene que estar escuchando qué emociones está sintiendo para ir prestando atención a su cuerpo y cómo está reaccionando. Entonces, bueno, esa sería la segunda estrategia. Y otra estrategia también, em, que se nos suele quedar un poco ahí en el limbo, y yo siempre recomiendo, es hablar de emociones en momentos de calma. O sea, cuando están en plena berrinche, en plena pataleta, es cuando sí que les prestamos atención y nos ponemos a hablar de las emociones. Y es justamente cuando no hay que hacerlo. Hay que hacerlo cuando ya ha pasado el berrinche, cuando ya es un momento de calma, ¿vale? Entonces, y luego pues se puede trabajar también en momentos en los que ni siquiera ha habido un berrinche, sino que están tranquilos, es el momento de estar, por ejemplo, en la calma para ir a dormir, pues ahí podemos leer un cuento, podemos mirar imágenes de diferentes emociones, podemos recordar algo que ha pasado durante el día o incluso hablar de cómo me he sentido, recordarle algo
que le ha hecho frustrarse pues en la tarde y recordárselo en la noche cuando ya está de forma calmada, ¿vale? Y, y también con respecto a esto es fundamental validar la emoción. Aunque la conducta no sea adecuada, como he dicho anteriormente, dejamos las conductas, pero nos centramos en validar las emociones. Entonces, las frases del estilo como entiendo que estés enfadado, pero no está bien pegar, ese tipo de frases también las deben escuchar, porque así aprende que sentir está bien, pero no es la forma correcta de expresarlo pegando, ¿vale? Y bueno, y otra estrategia también que sería muy sencilla es modelar sobre todo con nuestro propio lenguaje emocional. Decir cosas como, por ejemplo, pues estoy cansado y necesito un momento, o me he enfadado, voy a respirar. Pues esto les enseña también que las emociones se pueden nombrar y gestionar sin gritos, sin enfados, y siendo sobre todo nosotros su primer modelo, que no se nos tiene que olvidar, que somos el modelo. Y, y bueno, ya con respecto a esto sí que me gustaría como remarcar o hacer hincapié en algo, y es que no debemos exigir al niño que se explique cuando está desbordado. Primero acompañamos, calmamos, y cuando el niño ya está tranquilo, entonces sí podemos hablar de lo que ha sentido y buscar juntos pues otras formas de expresarlo y otras formas de actuar. Entonces, para resumir así, que nadie se nos pierda por ahí, sería sobre todo las principales estrategias es identificar y nombrar emociones. Gracias, Cristina. Y hay algunos comentarios en el chat, por ejemplo, cuando hablabas de comportamientos que no estaban y aparecen. Ujú. Jessie, por ejemplo, dice, sí, también aplica cuando hay atrasos en la escuela. Ya saben hacer algo y dejan de hacerlo. Por ejemplo, su hija coloreaba muy bien dentro de las líneas, pero los últimos trabajos no lo ha hecho de la misma manera. Eso Mira, pudiera ser una banderita roja. es que el tema del dibujo va por otro lado. El tema del dibujo es que los niños cuando no quieren pintar o pintan de otra manera a la que solían hacer, es que hay algo emocionalmente hablando que no va bien. O sea, un niño principalmente, quienes me seguís en la, bueno, habrá familias que me sigan en las redes sociales y lo ven que yo en Instagram siempre hablo de que los dibujos es como un diario emocional. Entonces, cuando los dibujos empiezan a alterar y los niños empiezan a mostrar cosas en los dibujos, hay que prestar atención porque algo emocionalmente hablando hay algo detrás. No es por llamar la atención porque sea una mala conducta o algo. No, no, no. Eso va, es un tema mucho más que habría que ahondar. De hecho, si quiere luego pues que me escriba por Instagram y eh, lo vemos de una forma más concreta porque cuando hay cambios en el dibujo, para mí es una emoción que algo está pasando. Muy bien. Y estaremos compartiendo en el chat esta información de contacto. Entonces busque ahí la información también. La señora Patricia dice que en su caso su niño no habla mucho, pero muchas veces cuando se estresa sí que trata de rasguñar o de arañar. Vale, es que en casos cuando hay un retraso en el desarrollo del lenguaje, obviamente cuando un niño no sabe expresar y no puede expresarse de otra manera, pues recurre a comportamientos del estilo pues, rasguñar o pegar. Y ahí lo que hay que hacer es trabajar una autorregulación, hay rincones de la calma, etcétera. Pero en niños que tienen el retraso del lenguaje, sobre todo habría que ir primero a intentar desarrollar el lenguaje antes que buscar las formas de autorregular, porque principalmente la frustración le viene por el lenguaje. Muy bien. Y por último en el chat pregunta la señora Rosy, ¿cómo ayudar a regular emociones si es por situaciones complicadas o circunstancias complicadas que están viviendo? ¿Cómo puedo ayudar a mi niño en esa situación a regular emociones? Depende de qué circunstancia y depende de qué situación, porque si es por el tema de pues, una mudanza, un cambio de vivienda, hay que gestionarlo de una manera. Si es por la llegada de un hermanito, hay que gestionarla de otra. Si es porque se ha muerto un familiar, que también obviamente influye, pues también se necesitan otro tipo de pautas y otro tipo de recursos. Ahí la intervención es mucho más personalizada. Muy bien. Y bueno, ahora sí, volviendo al tema que hablábamos, Cristina,
En algún punto tocaste la importancia de la responsabilidad. ¿Cómo podemos trasladar la responsabilidad al niño de una forma respetuosa y según su edad? Pues a ver, cuando hablamos de trasladar responsabilidad al niño, no hablamos de exigirle cosas que no puede asumir, ¿vale? O ni de hacerle sentir culpable por no saber hacer algo. Entonces, lo que hablamos principalmente es de enseñar poco a poco a hacerse cargo, siempre acorde a su edad y a su desarrollo. Entonces, en la primera infancia, sobre todo, la responsabilidad se construye a través de pequeños gestos cotidianos. No esperamos que el niño lo haga todo solo, sino que participe, que colabore, que empiece a entender que sus acciones al fin y al cabo pues tienen unas consecuencias. Y una forma muy respetuosa de hacerlo es ofrecer elecciones limitadas, por ejemplo, ¿vale? Sería, ahora toca recoger, ¿quieres empezar por los muñecos o quieres empezar por la plastilina? ¿Vale? Y sobre todo, pues que el límite esté claro, como he comentado antes, pero que el niño vea que hay cierto control, o sea, que dentro del límite yo puedo decidir, entonces yo me responsabilizo, ¿vale? Y de esta manera, pues eso, conseguimos trasladar la responsabilidad para que él sienta que es su deber y es su tarea llevarlo a cabo. Y si hablamos en cuanto a reparación de algún daño que ha hecho, etcétera, siempre también es con nuestra ayuda. Si, por ejemplo, pues ha tirado un juguete, pues no le castigamos, sino que le acompañamos a recogerlo. Así lo que aprende es que puede equivocarse, pero que también puede solucionar lo que ha hecho. Muy bien. Cristina, ¿qué herramientas simples podemos empezar a utilizar las familias hoy mismo para fomentar la disciplina positiva en casa? A ver, bueno, como me imagino que ya muchas familias estarán pensando que la disciplina positiva es algo complicado o que requiere grandes cambios, pero la realidad es que empieza con pequeñas herramientas muy, muy sencillas que se pueden, pues eso, que las podemos aplicar desde hoy mismo, ¿no? Entonces, la primera herramienta es establecer rutinas claras. Y hablo de rutinas súper importantes, grande, subrayado, negrito, ¿vale? Porque las rutinas al final dan seguridad al niño porque le ayudan a saber qué va a pasar después. Cuando el niño sabe qué se espera de él, disminuyen muchos de los conflictos. Porque si seguimos una rutina constante y siempre hacemos lo mismo, el niño va anticipándose. Yo no tengo que ir detrás de él. En segundo, bueno, como la segunda herramienta que yo os daría es anticipar. Con anticipar quiero decir avisar antes de un cambio, antes de salir del parque, antes de recoger, porque esto lo que ayuda es a prepararse emocionalmente. Un simple, ve terminando ya que nos vamos a ir, prepara al cerebro de un niño para saber que vamos a tener que irnos. Pero si lo hacemos de, ya, guarda tus juguetes, es como, ay, pero si yo estaba jugando, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tengo que dejar el juego ya? Entonces, igual que a nosotros nos gusta que nos anticipen, por ejemplo, si tú tuvieras una reunión con tu jefe, no te gustaría que te dijeran, corre, que tienes una reunión, ya tienes que entrar. Y tú decir, pero ¿y por qué? O sea, ¿y cómo? Y no, te gustaría que te anticiparan, ¿no? Pues con los niños es igual, anticipar antes de imponer. Otra herramienta fundamental es el tiempo de atención positiva. Dedicar cada día unos minutos a estar con el niño sin prisas, sin móviles, que yo sé que es difícil, sin correcciones. Esto lo que hace es fortalecer el vínculo y mejora mucho la conducta sobre todo, porque ven que al final es una atención plena que la consiguen no con un comportamiento o una conducta mala, ¿vale? Y también es muy importante mantener la coherencia entre los adultos. Esto me lo encuentro yo en consulta muy a menudo. Hay muchas veces los niños pues tienen conductas que no queremos, pero porque a lo mejor papá está decidiendo educar de una manera, mamá de otra, e interviene un abuelo, una abuela, un tío, y al final cada uno está intentando educar de una manera y no hay coherencia. Entonces, cuando los mensajes son claros y no se contradicen, el niño se siente mucho más seguro y colabora mucho mejor. Y por último, sí, yo diría por último, una herramienta muy sencilla pero muy poderosa es cuidar nuestro propio lenguaje y tono. No necesitamos gritar para que un niño nos escuche. La calma, la firmeza y la repetición son mucho más efectivos. Entonces,
yo, bueno, espero que con estas pequeñas herramientas así aplicadas de forma constante, las familias empiezan a notar cambios reales en casa. Entonces, siempre intento que os quedéis con esta frase, es que no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo consciente. Gracias, Sí. Cristina. Y bueno, en el chat, la señora Monse Escobedo nos dice si hay alguna recomendación de libros o páginas web donde pueda consultar más información de comunicación con padres y adolescentes. La Quiero mía. preguntar por si conoces de algo, pero también si pudieras hablarnos sobre asesoría educativa infantil. Mira, yo sí que es verdad que, a ver, yo aquí os recomiendo que tengáis mucho cuidado a la hora de, porque no me gusta recomendar al 100% a nadie porque no sé exactamente si al 100% va a recomendaros o una red social concreta, porque no sé si exactamente lo que va a publicar un día yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿me explico? Entonces lo que sí que os puedo decir es que tengáis mucho cuidado a la hora de leer cosas en internet porque la información es muy amplia. Yo he leído información relacionada con la disciplina positiva y me he quedado muerta porque no es disciplina positiva lo que se recomendaba. Entonces, pues si habéis tenido la oportunidad de conocerme, la oportunidad de llegar aquí, yo os recomiendo que sigáis mis redes sociales. Porque bueno, aprovecho así y os explico también los servicios de la asesoría educativa infantil, que bueno, esta asesoría es un acompañamiento a familias para entender el comportamiento de sus hijos y aprender a gestionarlo desde casa, con pautas claras, realistas y sobre todo adaptadas a la edad de cada niño. Trabajo principalmente con familias, como bien os decía, con niños de 0 a 6 años, ayudándoles en temas como los límites, las rabietas, la gestión de emociones, las rutinas, los celos, el sueño, la adaptación a cambios, la seguridad emocional, la retirada del chupete bueno, y del pañal también de forma respetuosa. Entonces, em, mi lema es que en la asesoría no se trata de cambiar al niño, sino de dar herramientas a los adultos para que, porque al final, cuando el adulto cambia la forma de mirar y de actuar, el niño también cambia. Entonces, cada familia es distinta y cada contexto, cada entorno de cada hogar es diferente también. Entonces, por eso las pautas que se dan en la asesoría educativa infantil siempre son adaptadas a la realidad de cada hogar. No hay recetas mágicas ni soluciones rápidas. Hay soluciones, sí, obviamente, pero con pautas personalizadas. Siempre. Es una atención individualizada. Es decir, que las pautas que yo voy a dar en una sesión no las vas a encontrar en internet. Tú no vas a poder poner en Google cómo ayudar a un niño, ta, ta, ta. ¿Por qué no? Porque al final todo lo que se pone en Internet, la mayoría es genérico y eso, la asesoría lo que busca es la atención y el entendimiento de cada niño, de cada personalidad, de cómo es la familia también, etcétera. Y con esto yo lo que pretendo es que las familias se sientan mucho más seguras, más tranquilas y más confiadas en su manera de educar. Muy bien, Cristina. Y esa información estará en el chat, pero preguntan en redes sociales cómo pueden encontrarla. Asesoría educativa infantil. Muy Siempre. bien, gracias. Tanto la web como Instagram, como en Threads, todo asesoría educativa infantil. Muy bien, muchas gracias. Miss Muchas Gladys. gracias, Cristina, por Nada, muchas compartir con gracias. nosotros toda esta información tan valiosa. Este es un tema de gran relevancia y estamos seguros de que quienes nos acompañaron hoy se van se llevan nuevos aprendizajes y herramientas importantes. Muchas gracias, Cristina. También te agradezco el que estés aquí y también a las personas que se conectaron y que hicieron sus preguntas. Los invitamos a compartir este en vivo con sus amigos en redes sociales para que más personas puedan aprender de este tema. Les recordamos que nos estamos viendo el siguiente mes, como siempre, a la hora del lonche. Hasta luego. Hasta luego, un placer.